Muy buenas tardes, queridos radioescuchas de Radio Portales, la primera de Chile. Estamos en el programa Vamos Somos Chilenos, en la edición de los días jueves, en unas calurosas tardes ya de esta semana. Aquí estamos nuevamente, Reinaldo Reini, quien les habla, les saludo muy atentamente y los invitamos a escuchar y conocer a un interesante invitado. Eh, Aprovechamos también de saludar a nuestros colaboradores que hacen posible la llegada de este programa hasta donde ustedes se encuentren, muchos regresando desde la playa, desde el trabajo. Y, por supuesto, presentamos ahora a don Pedro Sariego, ingeniero civil mecánico de la Universidad Santa María, académico también en el Departamento de Mecánica y doctor en Ingeniería Industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña, experto en el sistema de innovación acelerada basada en TRIS, y también quien además desempeñó un cargo muy interesante como Ceremi de Obras Públicas en el gobierno del presidente Piñera Abund. Así que Pedro, gusto de saludarte, bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación. Hola, muchas gracias por invitarme. Hace calor, pero bueno, aquí estamos, presentes. Sí, no, han Eh, sido días muy complejos en el calor con sí, incendios, sí. lo vamos a comentar. Oye, bueno, mira, normalmente nosotros, Pedro, leemos algunos titulares de las cosas que han pasado en la semana, que transcurrió desde el jueves pasado, y una de las cosas que ha llamado la atención en lo internacional es la destitución del presidente Geri, y llama la atención porque es el octavo cambio, el octavo presidente en los últimos 10 años que tiene Perú. De tal manera de que siempre es bueno tener a los vecinos más o menos ordenados. También llama la atención las conversaciones que el presidente Trump ha estado sosteniendo con Cuba. Nosotros sabemos que hay una situación bastante compleja, sin combustible, sin una serie de alimentos incluso, y se ha cuestionado mucho la posible ayuda de Chile, ¿no es cierto?, que ya determinó el presidente de $1 millón. Por otra parte, también Trump estaría logrando acuerdos con Irán en el programa nuclear con ese país y parece que eso podría tener un mejor final. Eh, y por otra parte, también Rusia y Ucrania siguen en conversaciones de paz bastante tensas, basados en un programa que presentó, propuso también Trump. Así que Trump en lo internacional parece que la lleva. Y en lo nacional, bueno, el tema financiero con que se va a recibir el próximo gobierno del presidente Kast es bastante complejo. La verdad que las arcas fiscales están vaciadas o saqueadas prácticamente e incluso se maneja una posible acusación constitucional contra el ministro de Hacienda Grau. Eh, el ex ministro de Hacienda, ¿no es cierto?, el señor Marcel, parece que arrancó a tiempo. ¿Ah? Eh, También ha habido bastante polémica por los amarres que está haciendo el gobierno en ejercicio todavía, con determinados cargos todavía están llamando a concurso, no solamente en el Ministerio de Defensa, sino que también en otras reparticiones. Eh, por otra parte, el presidente electo, José Antonio Kast, sigue trabajando en la designación y nombramiento de jefes de servicio, de los delegados provinciales que faltan, también embajadas, así que todavía queda harto por conocer en las próximas semanas qué va a pasar con aquello. Y una noticia que de alguna manera también impactaba a la región es que se cayó el desafuero al gobernador Orrego en Santiago por el caso Cocultura. Vamos a ver qué pasa con ello. Y bueno, los incendios forestales no dan tregua, han habido muchísimos incendios, ¿no es cierto? Hubo uno muy serio que estuvo afectando la comuna de Limache. También sabemos que en Villa Alemana, ayer también hubo incendios, en Lampa, así que estamos bajo amenaza de incendio. Y bueno, y preparándose para el Festival de Viña. Así que, estimado Pedro, bienvenido nuevamente y bueno, conversar de varias cosas, ¿no? Pedro Sariego, como eh, Ceremi de Obras Públicas, conoce toda una problemática regional y podemos hablar un poquito del agua, pero la verdad que lo que nos interesaría conocer, porque lo encontramos súper interesante para
el desarrollo de Valparaíso, la recuperación de una ciudad que fue la perla del Pacífico, eh, y vemos que los funiculares todavía siguen ya por muchos años prácticamente abandonados y muy pocos los que están en precarias condiciones, pero que aún funcionan. Pedro, ¿qué es lo que tú en algún minuto presentaste? ¿Cómo estás viendo y cuáles son las soluciones? Porque es el espíritu de este programa también de señalar problemas, pero ver cuáles son las posibles soluciones, de tal manera de lograr una mejor ciudad donde vivir, sobre todo para los porteños. ¿Estás muteado, Pedro? Pedro, ¿estás con el micrófono silenciado? Ahí sí, ya. Oye, permíteme hacer primero una pequeña repaso histórico aquí, ¿ah? Mira, los ascensores eh, es unos artefactos eh, que comienzan a instalarse en la ciudad en el siglo XIX, ¿ah? Y principio del siglo XX. Llegaron a ser más de 30. Todos eran proyectos privados. Interesante cuestión, ¿eh? Ya, Que se hizo, ¿cómo se llama? Acompañando el desarrollo, inclusive inmobiliario de la ciudad. Tú construías un ascensor y das lugar a un contexto poblacional en los alrededores del ascensor, ¿eh? Aquí se instaló el primer ascensor de agua que funcionaba por agua, el Concepción. Después llegaron todos los ascensores de vapor, el Artillería, qué sé yo, el Peral, eran todos de vapor, eran una maquinaria muy intensa. Posteriormente llegó la electricidad, el ascensor Varón fue el pináculo tecnológico de su época en toda América del Sur. Eh, Primero llegó la- los que funcionaban a corriente continua y posteriormente a corriente alterna en los años 40, y ahí hubo varias innovaciones en muchos ascensores. Se cambió el motor de corriente continua por uno de corriente alterna, pero en otros ascensores se puso un rectificador, ¿ah? O sea, llegaba la corriente alterna desde la calle y se rectificaba, ¿ah? Y se convertía en corriente continua hacia el motor. Eh, y yo creo que hasta los 60 los ascensores fueron un eje importante del sistema de transporte de Valparaíso. Después las demás tecnologías, vehículos de distinto tipo, comenzó a competir abiertamente con él y a dejarlo atrás. El tema de la mantención ya se hizo más compleja y finalmente un montón de compañías fueron cerrando, ¿ah? Un grupo de ellas cerró en la década, casi a finales de los 80. La Marina se hizo cargo un tiempo, nosotros somos campeones, dijeron, nosotros nos hacemos cargo, pero posteriormente abandonó esa misión y se la pasaron a la Municipalidad de Valparaíso. Y desde esa fecha, cuando el alcalde era Arturo Lonton, los ascensores pasaron, existen los ascensores municipales, ¿m? ya. Que eran ¿Eso fue en la década del ascensores privados, 70? Eso en fue en fines la de la década. década del Ya, 70, fines de la década del 70. Eh, y por qué hago énfasis en esto? Porque estos ascensores que eran todos privados, eran de alguna, la oficina técnica estaba en la municipalidad, ¿ah? ya, Y por lo tanto, desde la fines de la década del 70, los ascensores comenzaron a ser, perdón, los municipales comenzaron a ser juez y parte de este sistema. El deterioro fue sistemático en el conjunto de los ascensores hasta que llega el 2000, ¿cierto? En la época de la declaración de patrimonio histórico de Valparaíso habían 16 ascensores funcionando y hoy día, si es que no me equivoco, hay 6, ¿ah? Operativamente hoy día, ¿ah? Tres municipales propiamente tales y tres que son del gobierno regional que se pasan en comodato a la municipalidad de Valparaíso porque es el único ente del Estado que puede hacerlo funcionar. ¿M? Yo me saco el sombrero ante la gente de la municipalidad que con condiciones muy precarias, hasta el día de hoy, opera, hace funcionar, mantiene en operación lo que hay, ¿ah? Yo diría que por el momento es casi heroica su,
Me estoy refiriendo a los trabajadores, al ingeniero ¿sí? mecánico que está ahí. Y entiendo que después de 10 años han conseguido el apoyo de un ingeniero eléctrico, ¿no? Es lo que yo sé. ¿No? Así que ese es es lo que tenemos. ¿Ah? Eh, Junto con los asesores municipales, entonces, en el año 2010, 11, 12, el gobierno regional compra en un ascensor y un sitio. ¿Ah? En ese proceso yo ya era Ceremi, ya nosotros apoyamos este proceso, lo acompañamos al proceso de compra y después nos hicimos cargo como MOP de lo que se llamó el estudio de factibilidad. ¿Ah? El estudio de factibilidad se hizo de manera muy rápida. Como yo venía trabajando antes con el tema de los ascensores, afortunadamente tenía todos los antecedentes de las compañías. Y la división de arquitectura tenía todos los antecedentes de la parte arquitectónica y yo tenía todos los antecedentes de la parte mecánica y plano inclinado porque habíamos hecho diagnósticos anteriores por mandato de la Intendencia de Valparaíso. ¿No? Con esos antecedentes, la factibilidad, yo te quiero decir que fue muy rápida. En menos de 6 meses la teníamos aprobada, todo un récord. ¿Ah? Y después se pasó a la etapa de diseño. ¿No? Y en la etapa de diseño ya hubo cambio de gobierno. El proceso fue relativamente rápido también, el proceso de licitación. Y yo creo que pasamos a la fase constructiva a los finales del gobierno de Bachelet 2, principio de Piñera 1, y ahí la cosa se estancó. Se Ya. estancó. ¿Ah? Se estancó en la fase constructiva, las empresas no daban el ancho, no llegaron los que tenían que llegar. En el ascensor, en el Espíritu Santo, fue una buena compañía, una buena empresa, pero en el Cordillera y en el Concepción hubieron miles de problemas. En aquel tiempo yo era el, um, algo así como el inspector técnico. eh, ¿Ya? eh, Escribí 500 cosas en los libros, finalmente para mí las cosas se estaban haciendo mal, así que como siempre ocurre en estas cosas, eh, eh, me sacaron para afuera. ¿Ah? De ¿Ah? manera elegante. Claro, porque había que entregar, te fijas, había presión social, qué sé yo, no se entendieron todas mis observaciones y el resultado de eso fue que se cayó el ascensor Concepción. ¿Mm? Entre paréntesis, no se cayó, ¿ah? Lo que quedó haciendo fue un movimiento, ¿ah? De resorte que se llama en el alambre, ¿ah? Una cosa muy Ya. mecánica. ¿Ah? O sea, se fue para abajo, después empezó a hacer eso. No es que haya caído en caída libre. ¿Ah? El cable nunca se cortó, que quede claro. ¿Ah? Te fijas, hubo Oye, un problema con el mecanismo de enganche, si quieres. ¿Ah? Bueno, bueno, y yo creo que en ese momento el Ministerio de Obras Públicas y Dirección de Arquitectura sufrió un ataque de pánico. ¿Ah? mm, Al tener esa, y al sentir que venía la presión judicial, etcétera, etcétera, ya estamos en el 2018, ya, ¿cierto? Y yo creo que ahí hay un ataque de pánico fuerte. Si no me equivoco, fue febrero de 2019. ¿Ah? Pararon todo y comenzaron a revisarlo todo. Y todo lo cuestionaron. ¿Ah? ¿Me explico? ¿Mm? perfecto. Y no se Estamos, siguió adelante. Pedro, quería contarle ¿Mm? a nuestros auditores que seguramente ¿Mm? se están incorporando. Estamos conversando con el académico Pedro Sariego, ex Ceremi de Obras Públicas, ¿Mm? y ha tenido mucho que ver con el tema de los ascensores y buscar solución. Pedro, ¿qué ha sido lo más difícil, aparte del tema burocrático y todo? ¿Sí? Mecánicamente es muy complejo manejar un ascensor, un funicular en este caso, porque creo que ese es el nombre correcto de alguna manera. ¿Mm? Sí, bueno, mira, manejar un ascensor lo más parecido a manejar una burrita, ¿eh? Si se Ya, quiere. ¿Ah? O sea, hay direcciones hidráulicas, direcciones mecánicas, ¿me entiendes, no? Entonces, aquí tiene direcciones mecánicas, mecanismos, cables, palancas. ¿Ah? Ahora, eh, solamente para terminar lo que te está diciendo, lo que viene después de eso es una revisión completa y una discusión con el Consejo de Monumentos. ¿Ah? Y aquí hay una cuestión importante que hace la actual administración de los ascensores.
a la actual administración de los ascensores podemos decir que no hicieron nada porque no se reconstruyó ningún ascensor más. Sin embargo, hay un paso importante que es que de alguna manera lograron que el Consejo de Monumentos Nacionales, al ser esto patrimonio, ¿cierto? ¿sí? Eh, eh, cambiara su mirada. ¿Ah? Y ahí tengo que decir con mucho orgullo que nos fueron a buscar a la Universidad de Santa María para que fuéramos a dar una mirada del patrimonio desde la ingeniería mecánica. Me explico, ¿no? Ya, De los mecanismos y de todo este problema. Entonces, lo que se logró en esta, es que el Consejo de Monumentos cambiara los patrones de definición en la toma de decisiones. ¿Ah? Y eso es muy importante porque significa que ahora podemos tener motores modernos, me explico, ¿no? Sistemas, sí. cadenas cinemáticas que se llaman en toda la parte máquina, ¿ah? Para mover estos artefactos. Y eso te cambia todo. ¿M? Cambia el modo de operar, cambia el modo de cómo parte, frena. Me explico, ¿no? Es como que a una burrita le pusiéramos un sistema eh, moderno de un motor moderno, ¿me entiendes? ¿No? Eso es lo que, y un cambio bastante potente que puede hacer más rápido el cambio. ¿Ah? ¿Me Ahora, explico? como beneficio social, digamos, un par de veces o varias veces anduve en ascensor, digamos, sobre todo ¿Ya? en Concepción, mientras ¿Mm? estaba en la escuela naval, varias veces íbamos a la casa de unos amigos, apoderados, eh, ¿Mm? y la verdad que el valor en general es barato comparado a un taxi colectivo que sube a un cerro, etcétera. O sea, hay un beneficio social importante. El impacto es- es significativo para el bolsillo del porteño que tiene que bajar al plan, hacer alguna actividad, qué sé yo, compra, etcétera. Y el ascensor era no solo una forma rápida de acceder o regresar a su ¿Mm? casa, sino que también económica respecto a lo que vale un pasaje de movilización colectiva. ¿Cuál era esa mirada desde el punto de vista de ustedes como universidad o que tú que estuviste metido en este Sí, tema? mira, a ver, el ascensor en primer lugar tiene un montón de ventajas. De partida es eléctrico, o sea, es un artefacto de electromovilidad. ¿Eh? Como el ascensor baja y sube, se produce un balance energético, si se quiere. ¿Eh? Y por lo Ya, tanto, el consumo de energía del ascensor tiende a cero. ¿Mm? Por lo tanto, el ascensor es un artefacto que casi no gasta energía. O sea, ¿a dónde está el gasto? En el operador, ¿ah? Y en los ya. procesos de mantención. Por lo tanto, tú puedes mantener un precio bajo, ¿m? En este tema. ¿M? Hay que decir que el precio en el 2008 era diferenciado en estos ascensores, costaba 300 pesos en la artillería, ¿m? Ya. Eh, y en el Concepción. Y en los otros costaba menos, 150 creo, en aquel tiempo. Manteniendo esos precios, estoy hablando de precios del 2008, ¿ah? Manteniendo esos precios, si tú subes al doble el volumen de los usuarios del sistema de ascensores, puedes llegar a un sistema, eh, ¿cómo se llama?, de equilibrio financiero, ¿m? En la operación de los ascensores. Oye, ¿Cómo logra aumentar por dos el flujo de pasajeros, haciendo que estos operen y que funcionen? ¿Ah? y con Y seguridad, eso digamos. y eso siempre va a pasar en la medida de que tú los recuperes. La cola que se hace en Concepción, a pesar del accidente, es de todos los días. La cola que hay en el Peral, que es municipal, es de todos los días. La cola que hay en el Reina Victoria, por el otro lado, ¿cierto? Es de todos los días. Entonces son, y uno, y el día que se recupere la artillería, la cola va a dar la vuelta, digamos, como la ha dado siempre. ¿Ah? Entonces, porque son artefactos, ¿cómo se llama? Mediáticos, históricos, atractivos, juguetones, qué sé yo, ¿me entiendes? ¿No? Tienen un montón de virtudes. ¿Ah? Y entre lo turístico también, o sea, mucha gente que llega al paraíso, claro, utilizaba los ascensores porque era algo novedoso que la gente que vive en otras ciudades de Chile, que no hay, que no existen, Claro, eh, es algo claro. novedoso Mira, para transformar la ciudad a la en la bahía. medida, claro, lo que aquí hay que, tú me preguntas, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Aquí hay que hacer un plan intensivo de recuperación
y saltarse la burocracia. Bueno, eso es en el tema. El tema está que el aparato del Estado es lento como el que quiere. Para hacer una licitación pasa un año, se licita. En preparar, que tú le entregues preparan 6 meses más antes de que comiencen las obras. Y las obras serán inclusive menos de ese tiempo, 8 meses. Entonces, optimistamente, cuando comienzan las obras, cuando se licita un ascensor, menos de 2 años no se demora esto. Y esto puede ser mucho más rápido. ¿M? Mucho más rápido. Fíjate que si los ascensores, por ejemplo, si el mandato de los ascensores, para recuperar los ascensores, se dieran a empresas del Estado como el Metro o la empresa portuaria de Valparaíso, la recuperación sería mucho más rápida, inclusive más barata. ¿M? Ya, oye, ¿Te ¿y fijas? qué pasa? Porque me imagino que algunos organismos o la misma municipalidad a lo mejor quiere deshacerse de los ascensores, sacarse esa pega de encima. Y en términos de privatización, ¿habrían empresas, organizaciones interesadas en invertir y Mira, recuperar lo esto? más razonable, es un tema que se discutió ya en el 2012 y en el 2013, inclusive, y después se hizo en el 2015, entiendo, una licitación de un mecanismo de hacer una corporación público-privada para los ¿Ya? ascensores de Valparaíso. Ese estudio se hizo, ese estudio se hizo si no me equivoco, en el 2015-2016 y ahí están los resultados, digamos. Ya. Una corporación público-privada que toque todos los ascensores y que funcione en forma autónoma. ¿Te fijas? Y que vele por el buen funcionamiento, la mantención, etcétera, etcétera, de estos artefactos. ¿Ah? Actualmente, Eh, como tú decías, ¿cuántos ascensores están funcionando? Nombradas el Reina SAI, Victoria, ¿no es cierto? SAI, Concepción, el Peral, que son turísticamente se utilizan mucho porque ¿sí? acceden ¿Sí? al ¿Sí? Cerro Concepción, ¿no es cierto? Espíritu Santo, Y Cordillera, son ya. 6. Eh, ¿De pero cuánto es podemos el llegar a total? 16. ¿Cuánto es el total de ascensores que podrían operar si fuesen recuperados todos? Mira, si se recupera la artillería, el Villaseca, el Florida, el Mariposa, el Larraín, que son del programa de ascensores del gobierno regional, si se recupera además ¿cómo se llama? Las Cañas y el ascensor que está al fondo del pasaje Quillota, que se me olvidó, Ya, los lecheros, ya, ya te llevo 7. Si se recupera el ascensor que se había recuperado y que no se había vuelto a recuperar, que está al interior del Hospital Van Buren, ¿cierto? Que es del Estado, ¿cierto? ya, sí, Ya llegas 8. El Arrayán, que es la propuesta de recuperación del ascensor, perdón, de la empresa portuaria de Valparaíso, que lo presentó a Monumentos Nacionales, ya llegan 9. Y hay dos ascensores más, si no me equivoco, en La Virgen y no sé qué otra parte más, que no me acuerdo, que estudió en algún momento el metro de Valparaíso por mandato de la presidenta Bachelet y de cuyo estudio nunca se ha sabido, ¿ah? Por lo menos de manera pública. ¿Ah? Pero ya. entiendo que fueron presentados a alguna instancia. Entonces, ya llevamos 11, ¿ah? ¿Te fijas, no? Y además, en la compra de los ascensores que hizo el gobierno regional, aparte de 9, había un terreno que no me acuerdo, creo que es Santo Domingo, ¿ah? Si es que no me equivoco. Entonces, si sacamos la cuenta, tenemos 11 más 7 funcionando, más 6 funcionando son 17, y uno que se podría construir además en Santo Domingo son 18, si es que no me equivoco. Perfectamente, y si somos creativos y algún día podemos recuperar el del Cerro de la Cruz, son 19. Así que podemos llegar a una veintena de ascensores perfectamente en esta ciudad si es que, los actores de Valparaíso actúan de manera sinergética, digamos, y hay una meta común, ¿eh? Para todos. Y ojalá que uno se Aquí son pudiese relevantes el encontrar, delegado presidencial, el gobernador de Valparaíso, la alcaldesa, los concejales, los cores, son todos actores relevantes porque técnicamente se sabe lo que hay que hacer, lo que hay que hacer, ¿ah? Eh, ASMAR recibió el mandato de la Dirección de Arquitectura
de trabajar en este tema. Nosotros desde la Universidad de Santa María hace rato que hemos estado aportando y lo podemos seguir haciendo. Lo que hay que hacer es ordenar este tema, poner a los actores en línea, generar un plan y tirarlo para adelante. Y entre otras cosas, potenciar esta corporación público-privada para que administre los ascensores. No hemos hablado aquí, y solamente con esto termino, de un actor relevante en todo este tema, que es el Ministerio de Transporte, que se ha hecho leso en toda esta historia. ¿Ah? ¿Por qué? Porque los ascensores comenzaron y eran el medio de transporte de Valparaíso hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Ah? más los Sin embargo, en tranvías que algún circulaban, momento, ¿ah? más los En algún tranvías que momento circulaban, ¿ah? los ¿Perdón? tranvías que circulaban por Los, Valparaíso. los tranvías, claro. Los tranvías, los ascensores, eh, etcétera. Los caballos también, por supuesto. Y en algún momento los ascensores perdieron la categoría de medio de transporte. Tú le preguntas, el ascensor es un... No, no es, ¿no? Entonces, pero ¿cómo no va a ser si... eh, Ya, pura... en fin, ha habido harta presión política ya desde el año 2012, cuando se compraron los ascensores, mucha conversación con el Ministerio de Transporte, en la que yo personalmente participé, y posteriormente hubieron muchas conversaciones más y finalmente el Ministerio de Transporte accedió a reconocer a los ascensores como medio de ahí, transporte, siempre y cuando cumplieran un reglamento. Y yo he tenido acceso a ese reglamento y a mí me parece que aquí hay una contradicción, porque todos los actores políticos han hecho presión a que el Ministerio de Transporte reconozca los ascensores, me parece bien eso, etcétera. Pero finalmente el documento de que emana, a mi juicio, entendido en el tema, me parece que las barreras que se le ponen a los ascensores de Valparaíso hacen imposible que ninguno pueda ser reconocido como medio de transporte. Me explico, es como que hubieran generado un documento para que, para que nunca nadie la apruebe, ¿ah? Así como la prueba imposible del profesor. ¿Ah? ¿Me explico, no? ¿Ah? O sí, sea, es lo que nosotros llamábamos en nuestros tiempos de estudiantes el salvavidas de plomo. ¿Ah? ¿Te acuerdas, no? Estaba cerca de, venía la prueba recuperativa y te tiraban un salvavidas de plomo, ¿cierto? ¿Ah? ya, Entonces, se parece mucho a eso. Es un tema que se va a tener que discutir. ¿Y por qué es importante que el Ministerio de Transporte lo reconozca como medio de transporte? Porque es la forma que tú puedas acceder a los famosos fondos de espejo. ya, ¿Cuáles son los fondos de espejo? De los que se ha hablado mucho, ¿cierto? Los fondos de espejo son aquel fondo que el Estado, ¿cierto?, definió por ley como, como un reflejo, un espejo de los que yo me gasto como inversión en el Metro Santiago. ya. El Metro Santiago es fabuloso, espectacular, ya vamos para la línea de 15, ¿cierto? No sé cuántas líneas ¿Mm? son. A mí me parece espectacular, el metro es lo más espectacular que hay, pero la cantidad de plata que gastáis en el metro es Tremendo. impresionante. O sea, 1.000 millones de dólares, 2.000 millones de dólares, Más, una danza de millones más de la dólares. evasión, digamos, más la Y evasión que hay claro, acá. claro. Pero lo que gasta el Estado se pone con 3.000 millones de dólares. Entonces, ¿cuál fue el espíritu de la ley? Que las regiones, ¿cierto?, accedan a un monto similar en total al que se gasta en el Transantiago en Santiago. ¿Ah? En el metro, en el Transantiago, etcétera. Entonces, finalmente el sistema de ascensores de Valparaíso se puede constituir en una figura súper atractiva para acceder a ese fondo. ¿Mm? Y tomar con una alita de eso, de esa tremenda cantidad de dinero, el sistema de ascensores puede funcionar maravillosamente y podría ser, comenzar a soñar en una segunda serie, ¿me entendí? Sobre la avenida Alemania, no sé, sobre los 200 metros hacia arriba, ¿cómo hacemos otra figura de ascensores que trepen hasta los cerros? ¿Ah? O Con esos teleféricos que fondos, algunos han querido ver en por Medellín, ejemplo, por ejemplo, un, ¿te fijas? un ejemplo Pero, imita. Oye, pero, Pedro, mira, estamos llegando a la mitad de nuestro programa. sí. Vamos a seguir después para conversar también de otros temas. Y a nuestros invitados siempre le pedimos una canción, digamos, para que el público conozca el interés musical del invitado. Ah, pues a mí me gusta Valparaíso, ¿cómo se llama? Del Rodríguez. ¿Ah? El Gitano Rodríguez. Entonces le vamos a Eh, pedir ahí a don Luis Salinas y a Gerardo Derán que ubiquen rápidamente Valparaíso
del Gitano Rodríguez, una linda canción. No nos dejen, ya volvemos conversando sobre Valparaíso. Bueno, ya estamos de regreso después de haber escuchado al Gitano Rodríguez con esta linda canción, muy nostálgica por lo demás, de quienes aman El, Valparaíso por lo que significa. ¿Ah? ¿Tú el eres espíritu de porteño, Valparaíso está en esa canción. Pedro? ¿Tú eres porteño o Porteño, porteño, nací en Valparaíso, en el Hospital de Forme, a mucha nacido honra. donde está Nací, emplazado el Congreso Nacional? Así. sí, claro, hoy día es Congreso Nacional. Aunque yo después viví en Lota, viví en Iquique, y volví cuando tuve que decidir la universidad, me volví a la Santa María, a la casa de mi abuelo, ¿ah? Así que, Ya, profundamente guanderino también, así que ya. lo que tú quieras, porteño por todas partes. Hasta los huesos. Oye, bueno, Hasta luego. interesante lo que hablábamos de los ascensores. Hace una semana atrás entrevistamos al nuevo y próximo delegado presidencial regional, ¿no es cierto?, don Manuel Millones, y uno de los temas que tenía mucha claridad, uno de los temas que hay que meterle mano derechamente aquí también el tema de transporte, eh, en que por supuesto los ascensores son parte también de una solución de mejorar la conectividad, el transporte de la gente que tiene que trabajar, ir a estudiar, etcétera, o sencillamente a comprar. Así que ojalá que eso de alguna manera esté en la agenda y de aquí al término del gobierno de José Antonio Kast hay una solución, ¿no es cierto? Y estos ascensores puedan ser recuperados y el aporte que le hacen al turismo y a una ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad es importantísimo. Sí, mira, Ojalá. en ese sentido, nosotros desde aquí de la Universidad de Santa María firmamos un convenio con la Dirección de Arquitectura, pero el convenio funciona en la medida que la Dirección de Arquitectura lo haga funcionar. Por eso tenemos muchas ganas, porque queremos participar. Participamos en el tema de que te indiqué frente a la Comisión de Monumentos Nacionales. Eh, y podemos dar muchas ideas y apoyar en todo este proceso, ¿ah? Si yo le pudiera dar un consejo al delegado, es que active la corporación público-privada, porque es el camino correcto para que los ascensores se canalicen toda la energía a través de esta figura, cuando seamos capaces de recuperarlo, que yo creo que técnicamente es posible, y seamos capaces de financiarlo, lo cual también es absolutamente posible. Yo, respecto de eso, es un tema que, como dicen los políticos, pueden contar conmigo y con el Santa María. Lo hemos dicho 100 veces y lo vuelvo a decir públicamente aquí. Bueno, estamos conversando con don Pedro Sariego, académico en el Departamento de Mecánica de la Universidad de Santa María y doctor también en Ingeniería Industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña y un gran amante de los ascensores porteños. Eh, Pedro, bueno, otra de tus facetas fue haber sido designado Ceremi de Obras Públicas, que es Sí, un cargo muy desafiante, porque muchos de los éxitos de los gobiernos se miden, ¿no es cierto?, en las obras que se inauguran, en los grandes problemas que se resuelven y que finalmente el Ministerio de Obras Públicas, el gran actor que está llamado a resolver muchos de esos temas. El tema hídrico, porque hay muchísimos temas que, los tranques, qué sé yo, pero fundamentalmente el tema hídrico que tú tuviste harta experiencia y también tuviste que dedicarte harto a ver cómo poder resolver ese tema en una región que estamos sufriendo compleja, la sí. Bueno, sequía. un pequeño recuerdo ahí, ¿ah? O sea, a mí me tocó enfrentar todo el tema del robo del agua, ¿ah? Ya, Y con mucho orgullo tengo que decir que bajo mi administración y mi gestión, nosotros perseguimos lo que se robaba en el agua. Y descubrimos drenes ilegales, gigantes, qué sé yo. Salió en la prensa, está todo documentado y dejamos metodología para ¿cómo se llama? Descubrir esos drenes, ¿eh? Te recuerdo que el gobernador ganó, ¿cierto? Y ha ganado todas las elecciones con la bandera del agua, ¿eh? A mí me llama la atención que desde que él ganó, nunca más habló que se robaban el agua
y como que no, como que ya nadie se roba el agua. A mí me parece muy, muy curioso eso. ¿Ah? Bueno, pero viendo del punto de vista constructivo, desde que yo salí de ahí, me dediqué a buscar, bueno, cómo encontramos nuevas fuentes de agua. ¿Ah? Y todo el mundo habla de la costa, agua desde la costa, que en el fondo los grandes procesos de desalinización también pueden ser aguas servidas, ¿cierto? De que sean tratadas, Reuso, que se pueda, reuso de agua que se llama. claro, devolver, etcétera. El gran problema, para sintetizarlo así en grandes líneas, que cuando el agua viene de la cordillera hacia abajo, viene ayudada por las fuerzas de gravedad. ¿M? El gasto energético es cero. El gran problema es que para llevarla hacia el interior, tenéis que gastar energía. ¿M? Y eso hace que una gota de agua que en la costa, cuando tú la desalas, te cueste 1, si la tienes que subir 100 metros, ya te costó 1,1. Si la tienes que subir 1000 metros, ya te está costando 2. Si la tienes que subir a 2000 metros, te está costando 3,5 y así sucesivamente. De tal manera que hoy día lo único que pueden pagar esos precios es la industria minera, especialmente la industria del cobre, que a todo esto, con estos precios del cobre que hay hoy día y la demanda de cobre que hay, para ello el gasto en una inversión en una planta desaladora y que le lleven su agua con bombas de impulsión hacia su fuente es un commodity para, para una minera en este sentido. Eh, entonces, si tú tienes la fortuna de estar en la línea de una minera, vas a tener la fortuna que te llegue agua. ¿Ah? El ejemplo que mejor les puedo dar es Vizcachita, ¿cierto? El río de Papúa, ¿sí? Al norte de Papúa, una planta que se propone llevar agua, por eso se la va a llevar por el río La Ligua y le va a dar agua a todos los agricultores hacia arriba y APR, todos felices, ¿ah? Todos felices porque se va a tener una web. Pero eso no está pasando en todos los valles y hay que tener otra solución. Entonces, yo he trabajado mucho con un grupo de profesores y de estudiantes en cómo darle vuelta a esta historia. Y a nosotros nos parece que esto es posible, es llevar agua hacia el interior en grandes volúmenes, yo estoy pensando básicamente en la agricultura, grandes Sí. volúmenes. La agricultura es la que consume el 75, 80% del agua, ¿ah? En promedio en Chile y en esta región más o menos 75. ¿Ah? Entonces, ¿cómo llevamos grandes volúmenes pero a bajo costo? ¿Ah? Y eso se puede hacer con la sinergia de energía alternativa. ¿Ah? Si yo hago un sistema en que genero energía alternativa, la puedo tener una energía muy barata durante el día. Si yo si yo logro almacenar esa energía, puedo tener para mis plantas una energía muy barata eh, día y noche. Y si yo tengo un sobrante de energía, la energía la puedo vender al sistema. Y si la vendo al sistema, entonces de alguna manera puedo bajar el costo del agua. ¿Te fijas, no? Oye, ¿y cuáles son esas, para que nuestros auditorios conozcan, cuáles son esas energías alternativas? Porque aquí tenemos mucho sol, Solar, saber solar, especial, y energía también solar, eólica, cuando vemos, por ejemplo, eólica, ¿sí? en la zona Y el que... gran secreto, y el gran secreto que, y aquí yo tengo ciertas observaciones a los colegas, el gran secreto es que tú puedas almacenar esa energía. Porque la energía solar, mira, la energía solar es tan potente que hoy día se vierte, por ejemplo, en la cuarta región. Vertir significa que yo tomo la energía y la conecto al suelo. Se pierde la energía Mm. porque no soy capaz de almacenar. Y aquí una observación, cuando Pacheco hace el cambio en la ley que permite la explosión de la energía alternativa, eh, queda fuera de tacho, digamos, al margen quedó la posibilidad de vender energía alternativa almacenada. O sea, yo puedo juntar energía alternativa, almacenarla y no la podía vender. Como pasaron como 20 años, ¿cierto? Hasta que se promulgó en este gobierno, se aprobó en el gobierno del presidente Piñera 2, antes que se fuera y se promulgó en este gobierno la ley, ahora estamos, entiendo que esperando el reglamento, en que yo pueda vender la energía alternativa almacenada. Estoy hablando de grandes volúmenes Ya. de energía.
esto que te estoy diciendo es sui generis. En todos los demás países del mundo se vende la energía alternativa almacenada desde que este tema es tema, ¿ah? Desde los años 50, digamos. ¿Ah? Entonces, pero bueno, yo entiendo que, para decirlo en palabras simples, lo que se quiso hacer es que la salida de las termoeléctricas a carbón fuera de alguna manera suave. ¿Ah? ¿Te fijas? Entonces, eso es, pero en definitiva, mira, el tema del agua, optimismo en este tema, el tema del agua eh, en grandes volúmenes y bajo costo es posible, hay que ser imaginativo, creativo, salirse del tarro, ¿cierto? Plantear estas líneas de desarrollo con empresas a concesiones, ¿cierto? La parte positiva, y aprovecho aquí de contarte ¿sí? al oído, que yo he predicado esto como 15 años, no sé cuánto tiempo llevo con esta cosa, finalmente una empresa me ha escuchado. ¿M? Y vamos a hacer los estudios, tenemos montones de estudios a nivel de estudiantes, a nivel de profesores, pero ahora lo vamos a profesionalizar a nivel de ingeniería conceptual y vamos a ir a molestar, ¿cierto?, a algunos municipios, a golpearle ahí, ta, 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 y al MOP y a concesiones y decir, ¿sabes qué, señor? Esto es posible, porque si hay agua para la agricultura en grandes volúmenes, imagínate recuperar todo el potencial del Valle de la Concagua, del Valle de la Ligua, del Valle de Petorca, de lo que son, Y bueno, en toda sobre la todo, región, y y piensa sobre para el todo, norte, po. y sobre todo Piensa Petorca. para el Valle de Copiapó, por ejemplo. Acuérdate tú que Diego de Almagro, cuando entra al Valle de Copiapó, se hablaba que era un vergel. ¿Eh? ¿Dónde está ese vergel hoy día? ¿Eh? Piensa en el Valle de Utah, en Arica, digamos, ¿cierto? Bueno, se pueden pensar montones de cosas de las que se pueden hacer. Y efectivamente, pero hay que pensar este tema en forma distinta. Este no es un problema de agua, es un problema de agua y energía. Ya. Y más aún, es un problema energético. ¿No? Oye, bueno, Y la buscando, energía, buscando soluciones, eh, ¿Mm? y eso lo encontramos en la innovación, leí ahí que tú tienes un desarrollo importante que lo presentaste hace poco tiempo atrás, que es la innovación acelerada basada en esta metodología TRIZ. Eh, Cuéntanos un Ya, poquito, ya nos van quedando pocos minutos para que nuestros auditores ya. Bueno, mira, muchas cómo gracias resolver, solucionar problemas. ya. ¿Mm? Sí, mira, lo que pasa que, para decirlo en palabras simples, un artista, un arquitecto, mira y crea. ¿M? Observa el horizonte y crea, se inspira. Un ingeniero no puede hacer eso. ¿Ah? La mente de un artista, de un arquitecto es una mente abierta, es una mente que tiene un diálogo inventivo con el entorno. ¿Ah? La mente de un ingeniero es deductiva. La matemática, ¿cierto? Por la que pasamos todos los ingenieros, nos pasa la cuenta y nos genera el método científico, ¿cierto? Todo, Descartes y toda esta historia, finalmente nuestra mente es deductiva. Y nosotros, el artista va de lo general a lo general, nosotros vamos de lo general a lo particular, ¿me entiendes? Entonces eso hace todo filosóficamente distinto. ¿Ah? Entonces, aquí en una serie de autores en el mundo de la inventiva nos enseñan un poco a romper ese esquema, ¿ah? O aprovechando el esquema, de alguna manera lo abren la mente. ¿Te fijas? ¿No? Una de estas herramientas es esta metodología de un autor muy interesante, que es Henry Altschuler. Él habla de los 40 principios de inventiva. Yo fíjate que me doctoré y nunca he escuchado de los 40 principios de inventiva. ¿Ah? Lo estudié después. ¿Ah? Bueno, en definitiva, a través de los pasos de este autor, con unas tablas, unas metodologías, el estudio de las patentes, clasificación de patentes, el estudio de contradicciones técnicas que se llaman, o contradicciones físicas, y una serie de cosas, es posible que las capacidades de inventiva de un conjunto de personas aumente, de un conjunto de personas que están en la técnica. ¿Ah? Eso ¿Ya? yo lo he experimentado en todos mis cursos de ingeniería en los 35 años que llevo haciendo clases. ¿Ah? Antes de esto, con suerte había en 15 cursos que había hecho,
o en 15 años había encontrado una persona creativa en 300 o 500 estudiantes que tuve en ese periodo. Después de eso, en cada curso yo observo tranquilamente que la mitad del curso se va muy potenciado en esa herramienta y muchos de mis estudiantes son las cabezas creativas de su empresa de ingeniería porque saben Trismo. Esa es la diferencia. Ahora, el tema que tuviste ahí es que ya que estamos en la idea de la inteligencia artificial y como estas son herramientas muy sistemáticas, eh, hemos hecho algunos desarrollos que nos permiten usar esta herramienta de manera muy rápida y democratizarla, digamos. Ah, te fijas, Ya, ¿no? Democratizarla, ¿cierto? Y hacer que con la buena definición de un problema, la inteligencia artificial sea capaz de responderte y entregarte soluciones, ¿ah? Entregarte soluciones. Una buena inteligencia artificial, ¿qué es lo que hace? Para que quede claro, ¿ah? Por ejemplo, yo me declaro experto en TRIZ. Yo soy un experto en TRIZ. Y cuando yo tengo un problema o lo analizaba, bueno, está ahí la contradicción, decía yo. La verdad, finalmente, después de 2 o 3 días, podía decir, estas son las 4 soluciones que se pueden abordar acá. ¿Ah? ¿Qué hace esto hoy día? Que yo hago la misma definición a la máquina y la máquina, después de, vamos a decir, un minuto, ¿ah? Es medio frustrante eso, ¿ah? 2 minutos ya, para que se demore más, me entrega, o pongámosle 5, ¿ah? 5 a 2 días, 3 días, ¿ah? Me dice, me entrega mis 4 soluciones y me entrega 4 más. ¿Me entiendes, no? O sea, generalmente te entrega más soluciones de las que tú como experto has llegado a desarrollar. Entonces, es muy potente esto, es muy potente. ¿Por qué? Porque las sociedades se desarrollan en la inventiva y en la creatividad en la medida que tengan capacidad de propuesta. Po. ¿Te fijas, no? Porque si no, si tú hablas con un personaje de la Corfo y llegáis a estar en confianza con él, te va a decir que los proyectos se comenzaban a repetir. Y cada 5 años comienzan a dar una vuelta otra vez los mismos proyectos, con otros nombres. ¿Me entiendes, no? ya. Eso significa que la capacidad de propuesta en la técnica está agotada. ¿Ah? Y solamente, y yo por ahí me permití, siempre hago esta comparación con los coreanos. ¿Ah? Porque esta herramienta, claro, los países utilizadas en Rusia, ¿cierto? En Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, por supuesto, en Israel, que son los actores que históricamente han sido potentes, los alemanes, ¿cierto? En patentamiento. ¿Ah? Mm. Siempre han sido esos países, han tenido mucha capacidad pero en los últimos 200 años por lo menos. Y un país como Corea del Sur, que hoy día es potencia, hacia los 70 tenía el mismo número de patentes que nosotros, y menos. ¿Mm? Y hacia los 80 también. ¿Ah? Eh, eh, bueno, hicieron un montón de cosas, apostaron al capitalismo, mandaron a estudiar a la gente afuera, lo que tú quieras. Pero también hicieron un proceso de inversión en herramientas como esta de innovación sistemática. ¿Te fijas? Y este proceso de innovación sistemática trajeron expertos, hicieron un curso, educaron a 1000, estos 1000 educaron a 10.000 y esos 10.000 educaron a todo el país. ¿Ah? Y hoy día los coreanos, si tú vas a cualquier estadística internacional en el per cápita, o sea, el número de patentes partido por número de habitantes, son equivalentes a Estados Unidos, sin Mira, tener la trayectoria de los Estados Unidos. Ya hay años en que le ganan a Estados Unidos, ¿cachai? ¿No? En el patentamiento, que es uno de los indicadores de creatividad en la técnica. ¿Me explico? ¿Ah? Algunos números son dramáticos, por ejemplo, por ahí una estadística del año 2010, creo, indicaba que hubieron 13 chilenos que lograron inscribir una patente en Estados Unidos, en Nueva York, que es como la meca del patentamiento. Y los, y los coreanos ese mismo año, si no me equivoco, fueron 11.197, un número así, pero 1.197 coreanos pusieron patente ese año en ese mismo lugar y nosotros 13. O sea, me explico, ¿no? O perfecto. sea, no Oye, tiene ahora ningún lo parangón. importante yo creo para poder llegar a buenas soluciones es poder
definir bien el problema. Y Sí, muchas claro, veces claro. ese es lo que cuesta, ¿cuál es el problema? ¿Cómo se... Y muchas veces descubrir realmente cuál es el problema. Pasa mucho en ingeniería que uno va con eh, con un colega, ¿cierto?, en una empresa y en realidad hay que ayudarlo a definir el problema porque no lo tiene claro. ¿Ah? Sabe que quiere algo, pero no sabe qué es lo que quiere. ¿Ah? Y ese es un buen trabajo ese, hacerlo. Oye, O sea, bueno, síntesis, herramientas hay, las tenemos disponibles, nosotros las hemos puesto, y gracias por acordarte de este tema, le hemos puesto a disposición a las personas que las quieran entrar. La página se llama mundotris.cl, Tris es con Z, con Z, T-R-I-Z, Mundo Tris. mundotris.cl, tú entras ahí, hay unos videos, de ahí te pasan a un sitio, y en ese sitio tú vas a encontrar mis clases, las clases que yo con las que históricamente eduqué, no sé, por 20 años, ¿cierto? A la gente en TRIS, están todas mis láminas, se pueden bajar, etcétera, etcétera. Si no me equivoco, hay 10 alguna, algún cuerpo de lámina tiene que, creo que 100 PPT, me explico, ¿no? Algunas tienen 20, otras tienen 100. Ahí están mis clases, las pueden bajar, ¿cierto? Hay algunos videos que yo hice ahí para que se explicara mejor. Y después está la herramienta propiamente tal, que te permite eh, encontrar solución. ¿Ah? La hemos hecho para el mundo industrial, ¿cierto? Para el mundo minero, para el mundo de la defensa, eh, el mundo, bueno, los actores productivos nacionales. Esperamos ingresar también al mundo agrícola, pero yo espero tener toda la energía necesaria para hacer y disponer de esta herramienta para el mundo de la educación secundaria y primaria también. Y yo me atrevería a decir que, igual que en los países orientales, hasta los parvularios, digamos, Ya. para entrar con herramientas como esta, con herramientas que permitan que las capacidades humanas, imaginativas, ¿cierto?, de las personas no se pierdan. ¿Ah? Porque a nosotros nos pasa una cosa atroz. No hay nada más malo para la creatividad que nuestro modelo educativo. ¿Mm? Bueno, Pedro, estamos llegando al final Gran de tema. nuestro programa. Súper interesante. Creo que hay desafío importante para el nuevo gobierno que llega en Sí. Valparaíso en el tema transporte y una vía de solución es resolver el tema de nuestros ascensores que le traerían un beneficio tremendo a muchísima gente que los necesita para movilizarse. También conocer un poquito de que hay soluciones para el tema la escasez Hídrico, sí. hídrica. Tenemos que ver, hay energías disponibles que en la medida que se puedan colectar y también eh, ¿Mm? guardar, ¿no es cierto?, en bancos de batería o lo que sea, esa energía puede resolver tremendamente todo el problema hídrico. Así que mediante, además, procesos como el TRIS, ¿cierto? Podemos ayudarnos a resolver temas que nos van a poder hacer más felices y la vida más económica. Así que, Pedro, te agradezco muchísimo y te dejo el micrófono abierto para que te despidas de nuestros auditores. Sí. Muchas gracias por invitarme. En realidad, como lo sintetizaste muy bien, soluciones para Valparaíso hay. O sea, Valparaíso requiere, a mi juicio, una inversión en sí mismo, digamos, dejar este espíritu eh, de conflicto que tienen algunos actores ciudadanos que se expresan en las paredes, ¿cierto?, de nuestra ciudad. Yo creo que eso se puede convertir en un espíritu positivo. Yo creo que hay mucha creatividad en el porteño, en cómo sentir y pulsear la ciudad. ¿Ah? Una de las venas importantes de Valparaíso es su sistema de transporte tradicional y uno de los actores, evidentemente, que son los ascensores, y los ascensores tenemos que recuperarlos. Recuperar los ascensores significa salvar quizás el icono más representativo hoy día de lo que es la ciudad. ¿Ah? Y con eso darle un impulso al turismo, darle un impulso al movimiento económico y recuperar la ciudad. ¿Mm? En el tema de las aguas, decir que hay soluciones, no solamente la mía, hay otras más, o la que hemos expresado, ¿cierto?
Y yo diría que si lo uno al último tema de la innovación, yo la mejor invitación que le puedo hacer a los porteños, a la gente del campo, a la gente de la región, es pensar las cosas de manera diferente, ¿no? Hacer las cosas de manera diferente, ¿eh? Porque todo lo que hemos hecho hasta ahora, esta es una gran frase de Einstein, ¿cierto? Si hacen las cosas iguales, va a obtener resultados iguales. Mismos Entonces, resultados. tenemos que darnos la libertad de hacer cosas distintas, de pensar, hacer las cosas diferentes. El Salir del gobierno que jugo, viene salir del tiene mucha jugo. oportunidad de hacerlo. ¿Mm? Perfecto. Eso. Bueno, muchas gracias, Pedro. Gracias a nuestros auditores que nos han seguido y los dejamos cordialmente invitados para el próximo jueves 26. Muy buenas tardes, que disfruten el Listo. fin de semana y Gracias. en el calor.